No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Acero contaminado. Capítulo 11. Y estoy de vuelta otra vez. XXX inicio del capítulo 30. Shirou no sabía lo que iba a hacer. Toda la intención había sido que él mantuviera su presencia en secreto de Tosaka, pero aquí estaba, literalmente, llevándola a su casa después de que fueran atacados por una bestia que jugaba con él sin esfuerzo. Él había dicho que se aseguraría de que ella estuviera a salvo, pero había más que eso. Sumire necesitaba saber sobre esto y necesitaban averiguar qué iban a hacer ahora que Tosaka lo sabía. Esperaba no verse obligado a huir tan pronto después de encontrar un castillo para llamarlo suyo, pero dudaba que hubiera mucho más que pudiera hacer si Tosaka decidiera informar su existencia a la asociación de magos o a la iglesia. Hizo a un lado el pensamiento persistente en el fondo de su mente de que Sumire podría querer matarla. A pesar de su naturaleza vampírica, Sumire nunca había mostrado verdadera malicia a su alrededor. Y quería creer que ella era verdaderamente una buena persona. Por supuesto, esperaba que ella lo decepcionara como lo había hecho Kiritsugu. Pero ella le había enseñado cuando Kiritsugu no lo había hecho. Le había mostrado lo que estaba haciendo mal cuando Kiritsugu lo había engañado intencionalmente. Lo había ayudado a enterarse de las mentiras en las que había creído durante tanto tiempo. Pero entendió que ella era un vampiro, y no un vampiro cualquiera sino uno de los más poderosos del mundo. Sin embargo, estaba demostrando ser útil y no estaba causando ningún problema, bueno, a menos que considerara que darle dolor de cabeza a Fujine fuera un problema. Entonces, Tosaka comenzó a decir antes de que se callara. Esperó a que ella hablara, dejándolos en un silencio incómodo durante un minuto más o menos. «¿Sé cómo te convertiste en lo que eres ahora?», preguntó ella y él se encogió de hombros. «Simplemente practiqué con mecánica de realidad», le dijo, «convertí mi cuerpo en cuchillas como práctica y eventualmente comencé a hacerlo inconscientemente, aunque ahora, tengo algunos problemas reales incluso para recuperar mi piel, y mucho menos el resto». Ella se encogió ante su declaración. ¿Perdiste tu cuerpo original? Sonaba casi asustada cuando dijo eso y él asintió. Sí, supongo que es una buena manera de describirlo, reconoció. Ella lo miró fijamente, su expresión mostraba incredulidad. Ni siquiera suenas como si te importara, murmuró. ¿Por qué habría? Preguntó. Quiero decir, mecánica de realidad tiene que ver con cuchillas y dado que una mecánica de realidad es la persona, no es natural que me convierta en un montón de cuchillas. La mandíbula de Tosaka se aflojó. «Idiota», gritó ella y él decidió mirarla en lugar de solo analizarla, eso no es lo que es una mecánica de realidad en absoluto. Él la estudió durante unos segundos antes de llegar a una sola conclusión. Ella hablaba en serio. Entonces, ¿qué es una mecánica de realidad?, preguntó. Sumire había admitido en ese entonces que no era una maga yapesta explicando cosas así, pero había funcionado para él, ¿por qué estaría mal? Una mecánica de realidad es el arte de desarrollar un paisaje mental con el que el usuario puede sobreescribir temporalmente la realidad a través de la teoría del nuevo mundial. Prácticamente gritó, lo que estás haciendo ni siquiera sé lo que estás haciendo. Shirou consideró lo que dijo y lo descartó. Bueno, lo que sea que estoy haciendo está funcionando bien, descartó, haciendo que ella lo mirara boquiabierta. Además, One-chan es un poco limitada en su conocimiento de la hechicería. El ojo de Tosaka se contrajo. Si no fueras de metal, probablemente te daría un puñetazo por eso, dijo antes de resoplar de molestia. Aún así, One-chan admitió que realmente no entendía las mecánicas de realidad, solo sabía cómo reconocer a las personas que las tenían, admitió él. La chica adoptó una mirada de concentración antes de que una mirada de comprensión se filtrara en su rostro y lentamente se desvaneciera. Emilia-kun, esta One-chan tuya, ¿no sería? Tragó saliva nerviosamente antes de continuar, la princesa negra. ¿Oms? Preguntó. El suspiro de alivio que soltó le dijo que quienquiera que fuera esta princesa negra, probablemente era bastante mala. Gracias a Dios, murmuró entre dientes.
Shirou decidió que tendría que preguntarle a Sumire quién era esta princesa. Pero hasta entonces, simplemente continuaría acompañando a Tosaka a su casa. Solo esperaba que pudieran llegar a una resolución pacífica. XXX acero contaminado XXX Sumire no pudo evitar sentirse aturdida cuando la puerta principal se abrió y el sonido de pies resonó en el pasillo. Mirando a su lado, vio a Taiga encorvada sobre la mesa, actualmente roncando con una línea de baba cayendo de un lado de su boca. Empujándose hacia arriba dejó escapar un bostezo antes de que la puerta se abriera. Mirando al nuevo ocupante, parpadeó varias veces antes de confirmar que no solo había aparecido Shirou, sino que también había traído a alguien más con él. ¿Ese es Fujimura-sensei?, preguntó la persona que se parecía claramente a una chica. Sí, Fujine, ella debería haberse ido a casa, dijo Shirou, su tono suave. Consideró la situación durante unos segundos antes de sentir orgullo en su pecho. Oh. ¿El pequeño Shirou-chan se ha conseguido una novia?, preguntó, haciendo que la chica balbuceara en respuesta. Solo si consideras sobrevivir a un encuentro con una gota amorfa que escupe monstruos gigantes como conseguir una novia, respondió Shirou con una expresión en blanco. Ella asintió mientras tomaba otro trago de sake. El pequeño Shiro estaba creciendo tan rápido. Esperar, ella escupió su sake cuando finalmente procesó lo que dijo. ¿Tú qué? Taiga saltó pero no le importó. ¿Qué está pasando?, preguntó Taiga. ¿Sabes de lo que estoy hablando?, preguntó Shirou, aunque su tono indicaba que era una pregunta retórica. Por supuesto que sí, declaró mientras sentía que su ojo se contraía. Así que te importaría explicar por qué te peleaste con Nero Chaos. Él me persiguió, dijo Shirou sin dudarlo. Ella se congeló. NRBNQSR persiguió a Shirou. ¿Por qué el antiguo alquimista haría eso? Shirou, ¿por qué está Tosaka allí?, preguntó Taiga y se congeló. ¿Tosaka? Shirou, ¿por qué trajiste a un mago a casa contigo?, ella preguntó. Tosaka se topó con la situación, dijo sin demora. Ella frunció el ceño ante eso. Entonces, ¿dónde está Nero ahora?, ella preguntó. No lo sé, respondió él y ella sintió que se agitaba. ¿Tienes idea de lo difícil que es escapar de él cuando tiene tu olor?, preguntó ella, preguntándose si el chico realmente pensó que estaba a salvo solo porque se escapó una vez. Dada la facilidad con la que me dominó, dijo Shirou, supongo que es prácticamente imposible. Bueno, al menos no se estaba engañando a sí mismo sobre el asunto. Entonces, ¿por qué volvió a casa? Oh, mierda, no me digas que lo estás llevando aquí para tratar de enfrentarlo conmigo, preguntó, sintiendo la preocupación en su pecho. Si estuviera sobria, probablemente sería capaz de destrozarlo sin mucha dificultad, pero en su estado actual, probablemente sería destrozada por la guarida de las bestias. No, respondió él, haciéndola parpadear, no sé por qué, pero, en realidad nos dejó ir. Ella se congeló una vez más. NRBNQSR Chaos, dejarlos ir. Eso, trató de encontrar sus palabras. ¿Cómo lograste que te perdonara? Shirou miró a Tosaka antes de volver a hablar. Me ofreció un trato, le dijo, le cuento todo sobre mi magia y mi mármol de realidad y perdonará a Tosaka. Eso definitivamente no tenía sentido. A menos que, te dio un consejo después de que le contaras sobre tus habilidades, preguntó ella, ganándose un asentimiento del chico. Sí, dijo que buscara a un apóstol llamado Louvre, dijo, y que regresara aquí dentro de unos 50 años para algo llamado Guerra del Grial. Ella frunció el ceño ante eso. Guerra del Grial, estaba segura de haber oído hablar de eso antes. Después de varios segundos finalmente recordó. Selrech había ayudado a Tosaka, Makiri y Ainsvern a establecer un ritual en Japón. Eso era todo lo que ella realmente sabía, excepto que tenía algo que ver con el caldero de Dagda y los espíritus heroicos. Espera, no, lo llamaron el Santo Grial, no. Bueno, en realidad no importaba. Lo que importaba era que Shirou acababa de admitir que NRBNQSR le había ofrecido un consejo. Entonces, ¿cuánto daño recibiste durante su prueba?,
preguntó ella, haciendo que él inclinara la cabeza. Perdí un brazo, dijo, y casi rompió todas las espadas de mi cuerpo cuando me aplastó. Ella asintió. Eso fue completamente sorprendente. Shirou ni siquiera había sido capaz de empujarla, por lo que enfrentarse a alguien como NRBNQSR estaría muy por encima de su capacidad en este momento. Aún así, el mero hecho de que NRNQSR había digno de consejo a Shirou decía mucho en sí mismo. Ella no era una magus, por lo que su estimación del potencial de Shirou era extremadamente limitada, pero NRBNQSR era un asunto completamente diferente. Era un maestro de la hechicería. Si había decidido que Shirou era digno de recibir un consejo, eso significaba que el chico tenía mucho más potencial de lo que ella había pensado. Mirando a la chica que había traído con él, notó la forma en que la chica estaba mirando su brazo, obviamente sin darse cuenta de su capacidad para regenerar sus extremidades reemplazándolas con cuchillas que crecían de su cuerpo principal. Entonces, ¿por qué trajiste a la chica Tosaka aquí?, preguntó, entrecerrando los ojos mientras consideraba los posibles resultados de esta reunión. Bueno, ella se enteró de mí, dijo, así que la traje aquí para que pudiéramos averiguar qué vamos a hacer ahora. Estaba a punto de sugerir simplemente matar a la chica antes de congelarse. No, esa no era una opción. La chica era una Tosaka, por lo que matarla llamaría demasiado la atención. Luego estaba lo que dijo Shirou. Había intercambiado información sobre su reality marble a cambio de que la chica se salvara de la sed de sangre de NRBNQSR. Lo que significa que no aceptaría esa posibilidad. Honestamente, solo tenía que hacer las cosas incómodas, ¿no? Frunciendo el ceño, consideró las posibilidades antes de soltar un suspiro. Bueno, supongo que en realidad solo hay dos opciones, dijo. La opción 1 no es una con la que estarías de acuerdo, así que pasemos a la opción 2, lo vio fruncir el ceño y miró a Taiga antes de decir lo que tenía que decir. Dejando a Fuyuki. XXX acero contaminado XXX Rin se congeló. ¿Dejar a Fuyuki? No había esperado ese curso de acción de la mujer frente a ella. No fue exactamente difícil averiguar quién era exactamente la mujer de cabello oscuro. El olor abrumador del alcohol, su comportamiento casual y su poder obvio gritaban de una cosa. Esta mujer era Sumire. El 21º ancestro apóstol muerto. Como mínimo, ahora entendía por qué Shirou había estado involucrado con Chaos. Pero, ¿qué quieres decir con dejar a Fuyuki? Fujimura-sensei gritó, claramente no contento con la declaración del apóstol. Es cierto que ver a su profesora de inglés tan imperturbable por la conversación que estaba ocurriendo a su alrededor fue un poco sorprendente. Exactamente eso, respondió el apóstol con un suspiro cansado. Tosaka es la supervisora de la torre del reloj en el área. Tendrá que informar de nuestra existencia a esa organización como parte de su deber, y no hay forma de que Shirou pueda hacerse cargo. La mujer Bartomeu oye en este momento. Rin sintió que la sangre se drenaba lentamente de su rostro. No estaba bien que Shirou tuviera que huir solo porque había decidido cambiar sus propios secretos por la seguridad de ella. Demonios, incluso había oído que Sumire era uno de los apóstoles muertos menos problemáticos del mundo, que generalmente representaba un mayor riesgo para los bares y las tiendas dedicadas al alcohol que los humanos. Pero era su deber como supervisora del área informar de su existencia tanto a la torre del reloj como a la iglesia. Si no lo hacía, entonces se estaría poniendo en riesgo si alguna vez se supiera que ella les ocultó la verdad. Pero, Japón era una isla pequeña que generalmente se ignoraba en su mayor parte, así que tal vez, solo tal vez ella podría ocultarlo de la torre del reloj. Entiendo, dijo Shirou, su tono tan suave y casi mecánico como siempre había sido. Al menos ahora sabía que era porque su garganta estaba hecha de cuchillas. Supongo que deberíamos prepararnos para irnos lo antes posible, dijo Shirou y se encontró luchando desesperadamente por encontrar una manera de evitar que el chico se fuera. Espera. Gritó, haciendo que el resto de la mesa la mirara. Tragando saliva con nerviosismo, superó sus nervios y habló. No hay necesidad de irse todavía, dijo.
Tosaka, ya sabes lo que somos ahora, dijo Shirou, su voz nivelada, por supuesto que tenemos que irnos. Bueno, la primera opción es matarla, pero no creo que estés de acuerdo con eso, dijo la mujer borracha casualmente. Sumire-san, gritó Fujimura-sensei, obviamente escandalizado por la declaración. También confirmó sin lugar a dudas que la mujer era de hecho la propia botella de agua. Eso no va a pasar, declaró Shirou mientras miraba a la mujer. Sí, me imaginé, respondió el vampiro antes de soltar un suspiro de nuevo. Bueno, supongo que ya es hora de que nos preparemos para irnos. Cuanto antes nos vayamos, más tiempo pondremos entre nosotros y nuestros cazadores. Apretó los dientes y cerró los ojos. No es necesario que te vayas, repitió, Emiya-kun intercambió sus secretos por mi vida, le debo al menos lo suficiente como para no denunciarlo ante la iglesia o la torre del reloj. ¿De verdad crees que podemos confiar en la palabra de un mago? Respondió el ancestro y sintió que su corazón dio un vuelco. Es su deber informar de nuestra existencia y podría ser castigada severamente si se descubre que ha encubierto tal cosa. Eso es, incluso si Emiya era una especie de apóstol hecha a sí misma, no quería que se fuera. Apretando el puño, repasó todo lo que sabía. Tenía que haber algo que ella pudiera usar para satisfacer al apóstol. Pero, Shirou ni siquiera ha terminado su educación todavía. Dijo Fujimura-sensei y el vampiro la miró sin comprender. ¿Entonces? No es como si entrara en la fuerza laboral humana estándar, respondió la botella de agua antes de soltar un suspiro. Te invitaría a venir con nosotros, pero no sobrevivirías donde planeo llevar a Shirou. ¿No sobreviviría? Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estaba hablando la mujer. Su castillo. Se desconocía la ubicación exacta, pero al menos se sabía que estaba ubicado en el fondo de uno de los mares u océanos del mundo. Si ella lo llevaba allí, entonces no había forma de que lo encontraran de nuevo. Pero, ¿cómo podría detenerlo? ¿No hay alguna manera de asegurarse de que Tosaka no le cuente a nadie? Fujimura-sensei preguntó, ¿como algún tipo de magia de secreto o algo así? Magecraft no funciona así, Fujine, dijo Shirou. Sí, incluso yo sé que la hechicería no funciona así, dijo Sumire de acuerdo. Entonces finalmente hizo clic. Un geas. Escupió, haciendo que los tres en la mesa se giraran y la miraran. ¿Puedo firmar un geas para evitar que actúe sobre esta información? ¿Qué es un geas? Preguntó Fujimura-sensei. Sin embargo, Sumire la miraba con los ojos entrecerrados. Una compulsión mágica que tiene severas consecuencias si se rompe, declaró el apóstol. ¿Por qué estarías dispuesto a ponerte bajo tal cosa? Ella respiró hondo. Emiya-kun es la única razón por la que todavía estoy viva en este momento, comenzó a explicar. No estaría bien que pague por salvarme. El silencio cayó sobre la habitación cuando tanto Shirou como Fujimura-sensei miraron al vampiro. ¿Qué condiciones piensas ponerte? Preguntó el antiguo ser y ella sintió el alivio fluir a través de su cuerpo. No informar sobre su existencia o revelar intencionalmente su presencia en esta ciudad a menos que cause daño a los residentes de esta ciudad, dijo, esperando que eso fuera suficiente. El vampiro se sentó, obviamente pensando en sus condiciones. ¿Y si te descubren? Preguntó Shir. Si firmo un geas, al menos puedo pretender que me obligaron a hacerlo para evitar que me mate el 21º, le informó. Estaba segura de que la mayoría de los magos aceptarían esa excusa. Después de todo, ella no era Bartomelo y, por lo que cambiar su silencio por su vida se consideraría razonable. Shirou asintió. Sin embargo, Fujimura-sensei parecía casi esperanzado. Maldición, dijo finalmente el vampiro, apesto en este tipo de cosas. Tuvo que parpadear ante eso. Bien, dijo el vampiro, por ahora voy a aceptarlo, pero voy a buscar una segunda opinión sobre el acuerdo. Ella asintió. Con suerte, el geas sería suficiente para tranquilizar la mente del vampiro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Preguntó Shir. Ahora solo tenía que guiarlos a través de la creación del geas. XXX acero contaminado XXX Shirou sintió que el alivio lo inundaba cuando se finalizó el contrato de geas.
Es posible que él mismo no supiera cómo formar un contrato como ese, pero al analizar el papel en el que se estaba escribiendo, se dio cuenta de que era legítimo. Por supuesto, había algo que notó que Sumire no había notado. «Tosaka, ¿puedes agregar una cláusula adicional allí?», preguntó, haciendo que la chica parpadeara, «solo que no revelarás intencionalmente nuestra naturaleza a nadie». Vio a Sumire parpadear antes de encogerse. Obviamente, ella no había notado esa pequeña escapatoria. Tosaka también parpadeó antes de asentir. «Lo siento, realmente no consideré eso», dijo antes de agregar esa restricción al contrato. Shirou decidió creerle. Nada en su cuerpo había indicado que había estado nerviosa por eso, lo que significa que probablemente había sido un error genuino. «Shirou-chan, ¿hay alguna otra laguna que puedas ver ahí?», preguntó el borracho mayor. «No realmente», admitió, «pero teniendo en cuenta que eres la persona que más me ha enseñado sobre estas cosas, fácilmente podría estar perdiéndome cosas». El vampiro hizo un puchero en respuesta. «¿Es eso realmente algo tan malo?», preguntó ella y él la miró fijamente. «La primera vez que nos conocimos, abriste mis circuitos, me dijiste mi elemento y origen y luego te fuiste durante años», señaló, «solo estoy en el nivel en el que estoy actualmente debido a mi propia experimentación». Tosaka se encogió ante su declaración, pero decidió dejarlo así. Ella era una magus, por lo que saber que él carecía de tutela probablemente fue un poco impactante para ella. «Y listo», dijo Tosaka, «ahora solo tengo que firmarlo». Shirou asintió antes de notar que la chica se mordió el labio. ¿Tienes un cuchillo que pueda usar?», ella le preguntó y él inclinó la cabeza. «Oh, ¿de verdad planeas firmar con sangre?», lo más parecido a un mentor que había dicho, sorpresa clara en su voz. Tosaka simplemente la miró fijamente en respuesta. «Hablo en serio acerca de no querer joder a Emiya-kun por salvarme», afirmó, con voz firme, «firmar esto es poco más que una demostración de intención». Sumire miró a la chica durante varios segundos. «¿Qué?», Tosaka respondió, claramente poniéndose nervioso ante la mirada de la antigua criatura. «Cualquier cosa con un pie en el mundo mágico tiene motivos ocultos», dijo el borracho, «solo estoy tratando de averiguar cuáles son los tuyos». El rostro de Tosaka comenzó a sonrojarse mientras empezaba a balbucear. «¿Qué te hace pensar que tengo motivos ocultos?», ella exigió, «solo porque no quiero que se vaya no significa que me guste ni nada». La habitación quedó en silencio. Tosaka, nadie te estaba acusando de gustarme», Shirou sintió ganas de señalar. El rostro de la chica se sonrojó aún más. Y luego Sumire comenzó a resoplar, antes de que se transformara en risa. Fujine simplemente se sentó allí, con la mandíbula abierta. Shirou, por su parte, simplemente lo hizo a un lado. Tosaka probablemente ya había tenido una noche bastante mala. «Quiero decir, One-chan», dijo llamando la atención del alcohólico, «puedes dejar de reírte de Tosaka, esta noche no ha sido exactamente fácil para ella». «Claro, claro», la mujer respondió fácilmente, luciendo significativamente más tranquila ahora. Tosaka por su parte, simplemente miró hacia otro lado con una mueca en los labios. «Bueno, ¿ibas a firmar el GEAS, no?», dijo antes de mostrar un plano de un simple cuchillo de cocina y proyectarlo al mundo. «Aquí tienes». «Gracias Emiya-kun», respondió la chica, claramente todavía tratando de recuperar su rumbo. «Espera». Fujine gritó, «¿es realmente seguro que Tosaka-san se corte sin un botiquín de primeros auxilios listo?». «Fujimura-sensei, soy una magus», dijo Tosaka, recuperando la compostura cuando dijo que he estado haciendo cosas mucho más peligrosas desde que era una niña pequeña. «Como involucrarse con Nero», intervino Sumire. Tosaka estaba claramente a punto de responder antes de darse cuenta de lo que dijo la mujer. «Por supuesto que no. No soy lo suficientemente estúpido como para lanzarme contra un ancestro». Ella respondió, «Esta noche fue una excepción, no sabía que era algo tan peligroso». «Pero sabías que era algo peligroso», dijo el antepasado con una sonrisa. Tosaka se estremeció. «Todo lo que sabía era que era algo peligroso y que esta es mi ciudad», dijo la niña lo más tranquila posible, «es mi deber al menos investigar el asunto».
Casi te comen, dijo Shiro inexpresivo. Tú también. Respondió la chica. Una parte de mí lo hizo, pero al menos él me estaba persiguiendo activamente, señaló Shiro. Además, soy un poco más difícil de matar que tú. Hay un límite a la cantidad de daño que alguien puede sobrevivir, declaró Tosaka. Quiero decir, ¿qué pasa si te corta la cabeza? Me lo habría vuelto a crecer cuando lo volví a necesitar. La chica se congeló. ¿Estás bromeando, no? Ella preguntó. No, Sumire fue la que habló esta vez. Cuando lo estaba probando, le quité la mitad de la cabeza, nada más que metal allí. ¿Qué? Shiro se concentró cuando Fujine salió disparada de su asiento. ¿Le quitaste la mitad de la cabeza a Shiro? Sí, respondió Sumire fácilmente, solo una pequeña prueba de lo inmortal que es. ¿Y si no hubiera podido sobrevivir? Fujine definitivamente estaba enojada ahora. Oh, por favor, no es como si empezara con su cabeza, descartó el borracho. Además, ya estaba bastante seguro de que podía ignorar ese tipo de cosas solo por cómo está hecho su cuerpo. Fujine simplemente se quedó allí, claramente tratando de encontrar las palabras para decir pero fallando a cada paso. Está bien, Fujine, dijo, haciendo que la mujer lo mirara. Ya sabía que podría sobrevivir si perdiera la cabeza, no es gran cosa. Su hermana sustituta lo miró con una expresión que solo podía llamarse lástima, pero procedió a suspirar antes de volver a sentarse. Antes de que se pudiera decir algo más, Tosaka se cortó el dedo y permitió que la sangre se filtrara lentamente de su piel. Voy a suponer que también puedes proyectar una pluma. Preguntó ella y él asintió antes de hacer lo que le pedía. Pronto, la chica había cargado la pluma con un poco de su sangre antes de murmurar su aria y cerrar el corte. Sin otra palabra, procedió a firmar el papel. Shiro notó que la energía mágica reaccionaba a la sangre y sellaba el contrato. Y ya está hecho, dijo Tosaka antes de mirar a los ocupantes de la habitación, así que, ¿ahora qué? Ahora, Fujine puede llevarte al ala de invitados, dijo, tengo algunas cosas que discutir con mi mentor aquí. Sumire parpadeó antes de mirarlo con una pizca de confusión. No pasó mucho tiempo para que su expresión adoptara una mirada de comprensión. Sé por supuesto, dijo Tosaka mientras le entregaba el contrato de Geas antes de ponerse de pie. ¿Puedes? Comenzó a preguntarle a Fujine, pero ella saltó de su asiento antes de tambalearse un poco. Por supuesto. Vamos, Tosaka-san. Dijo la maestra claramente borracha antes de sacar a la chica más joven de la habitación. El silencio cayó sobre la habitación cuando se quedó solo con el antepasado. Entonces, ¿quién es el hombre? Preguntó. Uno de los subordinados de Nero, respondió fácilmente, él es el heredero de Nero en caso de que alguna vez lo maten. Shiro miró fijamente. ¿De verdad esperan que un monstruo así muera? Preguntó. Incluso Nero se vería obligado a luchar contra la princesa blanca con todo su poder, explicó, y él es en realidad el individuo actual que la persigue. Shiro asintió. Por supuesto, habría monstruos aún mayores por ahí. Debería haberlo sabido. Aún así, Louvre, no es realmente material de Ancestor, continuó, haciendo que él se concentrara en ella, es un mago bastante bueno, probablemente entre los 20 primeros del mundo en este momento, pero le falta algo que realmente lo haga sobresalir, es probablemente porque sigue coleccionando armas mágicas cada vez que puede. Shiro asintió de nuevo. Lo que acababa de decir sobre el vampiro corroboraba lo que el monstruo le había dicho. Entonces, ¿sabes dónde puedo encontrarlo? Preguntó. Ni idea, respondió ella de inmediato, te lo dije, es un mago de primer nivel, sus campos delimitados son lo suficientemente fuertes como para que su castillo prácticamente exista en otra dimensión por lo que he escuchado. Shiro hizo una mueca ante eso. Eso definitivamente haría que cazarlo fuera más difícil. También dudaba mucho que pudiera conseguir algo que pudiera sacarlo de su escondite. Lo que significa que solo tendría que trabajar para ser más hábil y descubrir cómo rastrear al coleccionista. Al menos había algo más en lo que podía concentrarse mientras tanto. ¿Y qué hay de esa cosa de la guerra del Grial que mencionó? Sumire se encogió de hombros.
No sé mucho sobre eso, respondió ella, solo que es un ritual establecido por Ainsburn, Tosaka, Makiri de Kaleidoscope. Parpadeó. ¿Caleidoscopio? Ella parpadeó antes de hacer una palmada en la cara. Lo siento, el cuarto ancestro del apóstol muerto, Kishchurselrekcheschweinorg, dijo, él, derrotaste al primer vampiro, eso ya me lo dijiste, interrumpió Shirou, simplemente no lo llamaste el caleidoscopio en ese entonces. Bueno, tiene algunos nombres, respondió ella. Shirou asintió. Obviamente, había mucho que necesitaría saber y si esa noche era algo por lo que pasar, estaba claro que necesitaría dedicar la mayor parte de su tiempo a aprender sobre el mundo sobrenatural con mucho más detalle. Y tenía una idea de por dónde debería empezar. Entonces, ¿qué más puedes decirme sobre los otros antepasados? XXX acero contaminado XXX Tosaka no pudo evitar sentirse mareada cuando Fujimura-sensei la condujo a las habitaciones de invitados de Shirou. La forma casual en que Shirou habló sobre lo poco importante que era su cabeza para su supervivencia solo hizo que sus sentimientos hacia él fueran aún más conflictivos. Algo tan difícil de matar que incluso arrancarle la cabeza era algo que realmente debería informarse. Pero sus propios sentimientos hacia él se habían interpuesto en su camino para hacer su trabajo. Aún así, al menos tenía una excusa lista de por qué no reportó su existencia si alguna vez salía a la luz. Mirando a Fujimura-sensei, consideró a la mujer antes de hablar. Entonces, ¿tú también eres un vampiro, Fujimura-sensei? Preguntó, haciendo que la mujer balbuceara. Diablos, no. Tuvo que parpadear ante eso. ¿Un mago? Hubiera preferido que Fujimura-sensei hubiera sido un vampiro, porque tener un mago rondando a un antepasado nunca era una buena señal. No, la respuesta fue rápida. Ella frunció. Entonces, ¿qué eres entonces? Preguntó, haciendo que la mujer la mirara fijamente. Soy una humana normal, afirmó su maestra. Ella parpadeó. Eso, no era lo que ella esperaba. No esperaba que un humano normal se sintiera tan cómodo con un par de chupasangres, comentó distraídamente. Conocí a Shirou durante años antes de que apareciera esa perra borracha, dijo la profesora de inglés mientras cruzaba los brazos, estoy segura de que está tratando de robármelo. Podía hacer poco más que parpadear cuando Fujimura-sensei comenzó a enfurruñarse. ¿Cuándo te enteraste de la existencia de lo sobrenatural? Ella preguntó. Si se trataba de un desarrollo reciente, entonces podría hipnotizar fácilmente a la mujer sin mucho problema, pero si hubiera pasado más tiempo, eso podría causar complicaciones. Creo, habría sido hace casi 4 años, respondió la mujer, fue el día después de mi primer encuentro con ese vampiro. Ella se encogió. De acuerdo, eso sería demasiado tiempo para que ella ajustara con seguridad los recuerdos de la mujer. Entonces, ¿cómo la conociste de todos modos? Ella se preguntó. Shirou la trajo a casa una noche, respondió la mujer mayor encogiéndose de hombros, era en pleno invierno y tenía mucho frío. Rin resopló. La botella de agua era una vampira, por supuesto que se congelaría en invierno. Sí, no aprendí hasta el día siguiente, respondió Fujimura-sensei antes de mirar hacia abajo. Tal vez si hubiera mantenido la boca cerrada, Shirou no habría terminado así. Rin inmediatamente se centró en la mujer. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó. El padre de Shirou le enseñó mal, debido al consejo que le di. Ella miró. ¿Qué quieres decir con le enseñó mal? El vampiro dijo que Shirou estaba usando sus nervios como circuitos mágicos o algo así, admitió la maestra y miró con incredulidad. Usó sus nervios como circuitos. Ella exclamó. El asentimiento que recibió en respuesta lo dijo todo. Supongo, es probablemente mi culpa que Vampiro haya logrado llegar a él. Rin respiró hondo. No tenía sentido ponerse nervioso por el asunto. Era perfectamente obvio que Shirou ya no estaba haciendo eso. Demonios, era probable que ya ni siquiera tuviera los nervios para convertirse en circuitos mágicos. Bueno, supongo que si le enseñaron incorrectamente y luego le enseñaron algo así, no es de extrañar que terminara tan mal, decidió decir, quiero decir, si era un apóstol que sabía hechicería, entonces probablemente no sería así.
El profesor parpadeó. ¿Qué? Preguntó Fujimura-sensei. Rin soltó otro suspiro antes de continuar. Creo que la razón por la que Miyakun es como es ahora es por lo pobre que fue su educación en hechicería, afirmó, haciendo que la mujer parpadeara. Si se hubiera estado construyendo a sí mismo desde una base sólida, entonces probablemente nunca hubiera intentado lo que hizo para convertirse en lo que es ahora. No había otra explicación para ello. Si su tutela era tan mala que ni siquiera tenía una base para trabajar, entonces era natural que hiciera cosas demasiado peligrosas para que las intentara un mago normal. Estaba bastante claro por lo que dijo que ni siquiera entendía la teoría detrás de una mecánica de realidad a pesar de poseer una. Por supuesto, el mero hecho de que poseyera uno a su edad ya era bastante loco. Fujimura-sensei continuó mirándola antes de que una expresión de tristeza comenzara a aparecer en su rostro. Si tan solo hubieras encontrado a Shiro antes que ese chupasangre, el tono en la voz de su profesora de inglés la hizo mirar hacia abajo. Si hubiera sabido que era un mago cuando lo vio por primera vez, entonces era muy posible que nada de esto hubiera sucedido. Ella sacudió su cabeza. Bueno, supongo que te dejaré ir a la cama ahora, dijo la maestra. Gracias, Fujimura-sensei, respondió ella, tendré que levantarme temprano mañana para buscar mi uniforme en casa, así que probablemente no me verás mañana por la mañana. La mujer mayor parpadeó antes de suspirar. Le avisaré a Shirou, respondió ella, probablemente podrá despertarte si llegas tarde. Ella parpadeó antes de asentir. Buenas noches, Fujimura-sensei. XXX acero contaminado XXX. El viaje no había sido largo, pero ya sentía que su corazón se aceleraba cuando el taxi se detuvo cerca de un lago. Entonces, ¿exactamente a quién vas a conocer?, preguntó el conductor. Eso no es de tu incumbencia, declaró, haciendo que el conductor tragara saliva nerviosamente. No importa entonces, murmuró el hombre. Abriendo la puerta, procedió a dejar el vehículo, sabiendo ya que el viaje estaba siendo pagado por Laurel Melloy. Tomando el aire fresco, se acercó al lago, lista para lo que le esperaba. Encontrando un lugar en la orilla donde el conductor no pudiera ver lo que estaba a punto de hacer, colocó sus manos sobre su pecho y cerró los ojos. Allí, perfectamente fusionado con su cuerpo, existía. Agarrándolo, tiró, sacando la vaina y manifestándola una vez más. Dejándose caer sobre sus rodillas y sumergiéndolo en el agua, esperó. ¿Por qué has regresado?, dijo la voz principal con la que se había quedado en los últimos años, mientras el agua subía y se formaba en la dama del lago. Oh, gran señora del lago, busco tu ayuda, dijo formalmente, esperando que su solicitud no fuera rechazada de inmediato. Recientemente descubrí que hay quienes tienen el control que pueden ser más poderosos que yo, busco tu guía en el camino del combate. Tu solicitud es denegada, respondió el antiguo hada sin demora. Sintió que una mueca se extendía por su rostro. ¿Puedo preguntar por qué? No puedo ayudarte, dijo la dama y frunció el ceño. Pero tú fuiste quien le enseñó a Sir Lancelot, seguramente puedes ayudarme a ser más fuerte. Ella preguntó. Encontré a ese niño cuando era niño, lo construí desde la base, dijo el espíritu del agua, eres demasiado viejo, demasiado arraigado en tus caminos. Podía hacer poco más que una mueca. La idea de no poder crecer lo suficientemente fuerte como para enfrentar las amenazas potenciales en el mundo definitivamente era motivo de preocupación. ¿No hay alguna forma en que pueda volverme más fuerte?, le preguntó al hada. Siempre hay hechicería, la respuesta la hizo hacer una mueca. Es posible que haya tenido algún entrenamiento básico en la habilidad, pero la gran cantidad que tendría que mejorar en el arte antes de que valiera la pena usarla era demasiado grande. ¿No hay otra manera de mejorar?, preguntó ella, haciendo que el duende se quedara quieto. Después de varios segundos habló. Hay otra opción, dijo la criatura legendaria, sin embargo, no hay garantía de que sobrevivas intentando ese entrenamiento. Sus ojos se abrieron. ¿No hay garantía de que ella sobreviva? ¿Qué tan extrema tendría que ser la enseñanza para ser potencialmente letal para ella? ¿Qué debo hacer?, ella preguntó. Ve a la isla de Esquilla y encuentra un camino a la reserva allí, dijo el espíritu, allí existe un ser que puede ser capaz de entrenarte si demuestras ser digno.
Ella tragó nerviosamente. La isla de Esquile. Si allí era donde debía ir, entonces solo había un posible individuo del que la dama del lago podría estar hablando. Tomando una respiración profunda, cerró los ojos. No había garantía de que pudiera salir de esa tierra una vez que entrara. Sin embargo, si obtuviera la tutela de esa persona, solo habría dos posibles resultados. O ella moriría, o se volvería más fuerte. Gracias por su tiempo, dijo mientras se levantaba de su posición de rodillas, debo irme ahora. Adiós una vez y futuro rey, dijo la antigua existencia mientras regresaba al auto. Tendría que hablar con Laurel Melloy antes de intentar buscar la tutela de alguien tan letal como Skatach. XXX fin del capítulo 30 y eso es todo por hoy. Sombra fuera.